Hola, en este tutorial verás cómo transformar estos envases de plástico en este macetero que decoraremos con suculentas. Verás que es una manualidad sencilla, muy entretenida de hacer y el resultado es genial. Vamos a empezar. Para hacer la base voy a usar este tarro de plástico y la maceta que también es de plástico. Veis que es de plástico blandito, entonces la vamos a cortar en diagonal. Voy a cortar primero el borde para que sea más fácil y luego ya con una tijera pues le das la forma. Y lo puedes dejar de alto como más te guste. Yo lo voy a recortar un poco más para que quede así. Y con el macetero lo voy a cortar en forma de muelle. Vamos a ir cortándolo de manera que vaya quedando paralelo y cruzado. Y tiene que quedar así. Al tener esa forma pues va a ser muy fácil colocarlo como queramos. Y para decorar voy a usar esta corteza de árbol que, como veis, es muy flexible y se trabaja muy bien. La podéis usar por un lado o por otro. Vamos pegando con silicona caliente alrededor de toda la base. Como veis, voy cortando la parte de abajo y la de arriba la voy a cortar después, pero si queréis la podéis cortar antes. Puedes echar la silicona o bien en la corteza directamente en el frasco. Y te puedes ayudar con papel de horno para pegarla sin quemarte. Si no tenéis corteza, lo podéis hacer por ejemplo con ramas de árbol. Simplemente es cubrir alrededor del recipiente, de manera que quede en la parte de abajo, sí que puede quedar de la misma altura para que apoye bien, y en la parte de arriba pues lo cortáis un poco más alto. También lo podríais cubrir con hojas si queréis, que también quedaría bien. Y se trabaja igual de fácil que esto. Yo lo voy a cortar ahora, por lo que os digo, porque esto como es tan blandito, pues se trabaja muy fácil. Y la parte de arriba, lo mismo, la voy a ir cortando o bien con la tijera o bien con la mano, para que quede desigual y quede así más rústico. Si lo hacéis con ramas más gruesas, cortarlo antes de pegarlo. Es mejor, como hicimos en el otro vídeo. Y ahora, para que coja más brillo, le voy a barnizar. Voy a usar este barniz, que es barniz al agua, y así va a quedar mejor y más protegido. Como veis, al ser madera va a absorber muy bien el barniz y le va a dar un tono más brillante y va a quedar mejor. Mirad la diferencia, veis que es mucho mejor. Ahora dejar secar el barniz y vamos a colocar la maceta. Al tener esta forma de muelle, pues se puede colocar de muchas formas, lo podéis abrir más o menos y lo adaptáis al tamaño del frasco, colocándolo desde abajo hacia arriba. Vais a colocar la parte de la base, echáis arena, empezáis a colocar el siguiente tramo y así veréis qué fácil es. Vamos a verlo. Echas unas piedras en la base y luego vas añadiendo arena. Y vamos a colocar, como os he dicho, la base. Vas hundiendo desde la base hacia arriba un tramo y vas echando más arena. Sigues cubriendo y colocando el siguiente tramo. Y como hemos dejado un trozo, pues lo podéis clavar en la tierra de la forma que más os guste. Y vamos a hacerlo así también en espiral. Si queréis que se vean más o menos los bordes, pues lo sacáis o lo hundís en la arena. Eso ya como más os guste. Y ahora voy a separar la arena de los bordes. Voy a hacer así una montaña en el medio para cubrir los bordes y decorarlos con la misma corteza que he puesto en la parte exterior, que yo creo que va a quedar mejor. Si lo hacéis con ramas, hacéis lo mismo. Esta parte claváis ramas, echamos un poco de silicona en el borde y ya deslizáis para que se clave en la arena también. Y así se queda pegada y la arena te va a ayudar a que sujete. Como veis, es una manualidad muy sencilla, económica, porque en realidad estamos reciclando el envase de plástico, y las macetas estas pequeñas, como voy trasplantando siempre las pequeñas a una más grande,
pues al final siempre se me quedan las pequeñitas estas que no sé qué hacer con ellas. Y el trozo de corteza que encontré en el suelo. Volvemos a colocar la tierra en su sitio y ahora vamos a hacer el otro lado también, para que no se vea la maceta marrón, aunque la gire. Si lo hacéis con ramas, pues hacéis lo mismo, lo hacéis doble y ya está. Al ser una decoración rústica y una maceta pequeña, pues luego puedes decorar y ponerla en cualquier sitio. Y además las suculentas son unos cactus que la verdad que aguantan un montón, no necesitan tampoco mucho mantenimiento, yo las pulverizo con un poco de agua de vez en cuando y son muy fáciles de cuidar. Yo que no tengo mano para las plantas, la verdad que las suculentas para mí son lo mejor. Y hay muchos tipos, muchos colores, muchas formas, la verdad que a mí me gustan mucho. ¿Veis? Y ya la tenemos por los dos lados. Vamos a hacer la parte de abajo igual. Y ya, una vez que lo tengas, vamos a ir decorando, que es la parte que más me gusta. En este caso voy a usar las suculentas que tengo, pero podéis usar las que más os gusten. Yo es que tengo ya pocas. Entonces voy a hacer un pequeño agujero, pongo esa ahí en el centro y luego voy a ir poniendo pequeñas en el trozo que he dejado de la espiral. Como veis me ayudo de un palo y una cuchara, tampoco es que necesites demasiada herramienta. Voy a ir poniendo las pequeñas. Si queréis ponerle alguna miniatura de jardín o algo para que sea más como un jardín de hadas, yo esta de momento la voy a dejar así, porque es chiquitita y no tengo sitio para mucho más. Si le queréis poner luz, como hicimos la anterior, a mí está así, me encanta. Y ahora la voy a atar con cuerda para darle pues un poco más de decoración. Pero esto, si no queréis hacerlo, pues no lo hagáis. Yo le voy a dar un par de vueltas con una cuerda y le voy a hacer un nudo. Tampoco tiene mucho más y me gusta mucho cómo queda, porque le da también un toque rústico. Y con eso pues ya tendríamos nuestra maceta reciclada, que os puede servir tanto para decorar como para regalar, porque es un regalo muy original, hecho por vosotros, o incluso para vender, que hay gente que vende las manualidades que hace. Pues esta es una de las cosas que se hace rápido, es económico y ecológico, porque es todo reciclando. Espero que os haya gustado, que os animéis a probar y me contéis qué tal. Espero vuestros comentarios y como siempre muchas gracias y hasta pronto.